Bueno, con 6 grados 2 décimos de temperatura en esta más que muy agradable mañana de la ciudad de Mar del Plata, damos inicio a este encuentro en esta jornada de este día viernes, donde en Mar del Plata ha comenzado, debo decir que ha comenzado, debo insistir mucho en esta figura, el Festival Internacional de Cine, totalmente ignorado por los marplatenses, para variar, lamentablemente, una estructura que viene con un evento que debería tener un marco magno, a la ciudad de Mar del Plata, con ausencia completa, total y absoluta de interacción con los marplatenses. Una picardía, verdaderamente. Con, bueno, un planteo muy ideológico por las actuales autoridades del Inca, profundamente ideológico, a punto tal que tanto en Santa Cruz de la Sierra, el MAS, el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, hace represión ilegal en esa área. Después vamos a estar hablando un ratito de la Nación del Altiplano. Evo va a estar en Mar del Plata recibido por todo lo alto presentando una película. Absolutamente increíble. Está tan confuso todo, está tan cruzado todo, es tan extraño todo. A veces la palabra se disocia tanto de los hechos, como lo hablábamos ayer con Birmacher, que se termina confundiendo las cosas hasta el punto que un equipo periodístico en el que estaba nuestra colega Carolina Moroso tiene que pasar por un momento horrible haciendo una cobertura en Brasil, expulsado por la gente que gritaba fuera Argentina, fuera Argentina. ¿Es un problema de los brasileños con los argentinos? No, es una convicción que tienen los seguidores de Jair Bolsonaro, cuya intención de, digamos, voltear el resultado de la elección, entendiendo ellos y convencidos de que ha habido una situación de fraude, que es imposible que Bolsonaro pierda la elección, con un Bolsonaro que no ayuda demasiado, si bien está claro que ha garantizado la transición para la asunción de Lula da Silva, provoca una figura en blanco y negro que es absurda. Es decir, un equipo de la televisión argentina que poco y nada tiene que ver las personas que estaban allí, por supuesto, en su trabajo periodístico con el gobierno, pero un gobierno que hizo todo para que parezca que Argentina tiene que ver con Lula, ¿no? Que es una cuestión interna de los brasileños, de exclusiva competencia de los brasileños. Mientras esto ocurre en la nación por volumen, y también me atrevo a decir en muchos sentidos por historia, más importante del continente sudamericano, la más importante del continente sudamericano, es la única nación que está precedida por la existencia de un imperio. La cabeza del imperio portugués estuvo, luego de la huida de los emperadores portugueses de su país de origen, en Brasil, lo que siempre le ha dado a Brasil una impronta distinta, una impronta diferente, por lo menos desde la visión del poder y la visión de la construcción de las relaciones internacionales por parte de Itamaraty. El proceso que se está viviendo en Brasil está en línea con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, donde las sociedades interconectadas e intercomunicadas hacen de la insatisfacción un elemento de carácter común que une todo en una suerte de trazo invisible. Es probable que en los próximos días todo esto vaya temperando. Las Fuerzas Armadas están a disposición de la Constitución, no hay una estructura de golpismo, por más que Bolsonaro, que es un hombre que pasó por las Fuerzas Armadas, que revistó en las Fuerzas Armadas, haya incorporado ex militares en muchos cargos de conducción, en prefecturas, en una cantidad de situaciones que se fueron dando en estos años. No hay elementos para ello, y además porque también hay que entender que el contexto de los golpes de Estado que marcó la vida de nuestras naciones durante las décadas del 50, 60, 70, en algún punto hasta avanzado los 80, no existe hoy, no existe el marco de la Guerra Fría. El mundo ya no es bipolar, es multipolar, indudablemente, y esto está, bueno, claramente demostrado en las cuestiones que están transcurriendo en este momento. No puedo dejar de citar lo que está ocurriendo desafortunadamente y tristemente en Ucrania, donde más del 80% de la población en este momento, en la mayor parte de las ciudades importantes, está sin energía eléctrica como consecuencia del último giro bélico que ha llevado adelante Vladimir Putin, que es intentar privar a los ucranianos de los elementos básicos que hacen a la vida contemporánea, es decir, privarlos de la energía para someterlos en los próximos meses por frío, ya que no puede por hambre, ya que no han podido
llevar adelante la política como fue en su momento, en la década del 30, la política del hambre impulsada por Stalin, el Homolodor, que se llevó la vida, algunos dicen de 2 millones, otros hablan de 3 millones. La verdad que cuando la vida preciosa y sagrada se transforma en un número, poco importa después el número. El Homolodor fue una política criminal del régimen de Stalin cuando buscaba introducir, y logró introducir, por supuesto, la colectivización de la tierra de manera forzada. Ucrania, granero de Europa, tenía una alta eficiencia en los términos de la época, por supuesto, en la producción granaria, en particular de trigo, ¿no? Que era, digamos, el cultivo estrella de la humanidad por siglos, en manos de pequeños productores, de pequeños propietarios o de medianos propietarios. La idea de la colectivización, la idea del apoderamiento del producto y de la renta que el producto dejaba a manos del pueblo, ¿sí?, llevó a lo que se llamó la política de colectivización, y la política de colectivización resistida por los ucranianos llevó a un régimen de muerte por inanición que se conoce como Homolodor. Ese es el término ucraniano para hablar de esta trágica historia en donde Ucrania ha estado reclamando en los últimos años que esto se reconozca también como un genocidio, en este caso del soviet contra el pueblo ucraniano. Las historias que separan a estos pueblos, así como hay muchas historias que los unen, son realmente intensas, enormes, y atraviesan por lo menos 4 siglos de historia conocida. Dicho esto, vengo a lo nuestro. Ayer se produjo la desocupación del predio allí en el barrio de Las Heras de manera pacífica. Hay un grupo de personas que ha sido censado, las personas que dicen, miren, nosotros estamos acá, no tenemos a dónde ir. El intendente habló ayer con los medios, luego de concluida la fase de desalojo, diciendo, yo no vivo adentro de un canelón, sé exactamente lo que pasa, sé lo que le ocurre a la gente. Se abrió una mesa de diálogo, así como hay una mesa, por las periferias, que antes fue la mesa del basural. Después tuvimos la mesa del hambre, recordarán todos cómo desapareció. Ahora se abre una mesa de diálogo por la vivienda que va a terminar absolutamente en nada, porque lo que está aquí roto es la cuestión de fondo que hace al impacto del manejo de los recursos del Estado a manos de grupos que actúan como auténticas bandas, apoderándose del dinero y manteniendo a las personas en situación de indefensión para que dependan de ellos. Esta es la verdadera matriz de toda esta cuestión. En relación a todo esto, en el día de ayer, desde uno de los barrios del sur, se habla de situación de ocupación de tierras en los barrios del sur y la utilización de violencia, señalando que, bueno, estuvimos aquí ante un evento que podía tener características mucho más amplias, entre otras cuestiones por la condición particular de ese predio, que está concebido como un punto de canalización de aguas, que está concebido como un punto de retención de aguas en función de cómo es el sistema de pendientes justamente de cursos de agua en el partido de General Pueyrredón. ¿Qué es lo que pretendo señalar con todo esto? Hay un problema macro. Ese problema macro se está expresando en particularidades. Desafortunadamente, la Fiscalía actuante o la Fiscalía General, que podría designar un equipo de investigación para esto, no van a hacer nada, porque hay un verdadero tema, que es el tema. ¿Quién organizó esta toma de terrenos? Y después hay una cuestión de lenguaje, como hablábamos ayer con Birmacher, ¿no? Lo que como medio de comunicación le decimos a la sociedad, ¿cuánto impacta en cómo la sociedad entiende lo que está ocurriendo? Hay un título hoy en varios medios locales que dice, los vecinos desalojaron pacíficamente. Nunca fueron vecinos, no constituyen vecindad, eran ocupas, eran gente que estaba ocupando. Esto los hace malos, no, esto hace que sean personas por las que debemos tener la más profunda conmiseración, porque los están usando. Son material de descarte de propósitos y objetivos de carácter político totalmente repudiables. Por supuesto que había que actuar e instar a derecho, pero la cuestión de fondo, ¿quién movió? ¿Quién llevó? ¿Quién pensó? Recordemos que hay una entrevista en video hecha en Canal 10 y la hizo una periodista que es muy kirchnerista,
frente a la Delegación de Tierras de la provincia de Buenos Aires, en donde una señora que es perfectamente ubicable, porque aparece como dirigente piquetera, dijo concretamente que el titular de esa delegación le había entregado el plano donde estaban las tierras que eran del Estado. Bueno, como mínimo, entiendo que la Procuración Fiscal, en nombre de los intereses del conjunto de la sociedad, debiera citar a la señora y decir, ¿qué tal? Venga, ¿cómo le va? Bien. A ver, explíqueme cómo fue esto. Usted dice que le entregaron. ¿Dónde está lo que le entregaron? Y llamarlo al caballero que está al frente, que sacó un comunicado, que dijo que no la conoce, que él no tiene nada que ver, que es una víctima, pero que en el lapso en que eso se emitió por Canal 10 hasta ese presente momento en que el concejal Neme lo puso en su cuenta de Twitter, nadie dijo esta boca es mía. Me parece que hay un tema y que es importante y que abriría una punta, porque en algún lugar hay una punta que lleva al mecanismo que organiza las tomas de tierra, a la filtración de información, etcétera, etcétera, etcétera. Es hora de hacer algo con eso, porque no podemos estar viviendo bajo la Constitución, en un marco jurídico, con un plexo de leyes tan importante como tiene Argentina y en este estado de anomia absoluta, total y completa. Ayer compartíamos los audios, video de lo que ocurrió allí en la provincia de Río Negro. Una mamá que se harta, que se cansa, que se pudre de que al chico le estén destruyendo la psiquis y el ánimo, porque ese tramo de la adolescencia, en donde a uno lo agarran de punto, a quien fuere que lo agarren de punto, lo va a condicionar al resto de su vida. Y todo el sistema público que lo tenía que contener y que tenía que resolver el problema contestaba, no podemos hacer nada porque son menores. Si tenés toda una estructura, ¿cómo es que no vas a poder hacer nada? Y ayer hubo un caso en Bahía Blanca, ahora vamos a compartir un audio después de este corte, donde un hombre que fue y apuñaló a otro porque este otro había violado a su hija, un jurado popular le impuso una condena que no implica ponerlo en prisión. Es decir, el jurado dijo, sí, efectivamente, este hombre cometió un crimen. Pero ¿saben qué? Están todos estos atenuantes. Y por lo tanto, no lo vamos a mandar a la cárcel como si fuera un criminal cualquiera. En el día de ayer, remedando aquella historia del ingeniero Santos, un ingeniero que fue asaltado, mató de un tiro al asaltante. Y después se fue a trabajar. Por lo que veo en Twitter sobre todo, parece ser que colegas metropolitanas están enojadas con el ingeniero. Hay gente que vive en el mundo del revés, realmente. Ya continuamos.